Buenas tardes, sean bienvenidos a este programa, Un Tesoro Escondido. Este programa pretende ser, pues, como ese tesoro, como ese buscador que escarba en el campo y descubre un gran tesoro. Dice el Evangelio, va a vender todo lo que tiene para comprar ese campo. En este programa queremos ir descubriendo los tesoros de nuestra fe, valorar la riqueza de nuestra fe católica. Es por eso que se llama Un Tesoro Escondido. Y hoy vamos a hablar de las epifanías. La iglesia nos invita a celebrar 3 epifanías a lo largo del año por medio de la liturgia. La epifanía que nosotros conocemos comúnmente es la de los Reyes Magos, los magos de Oriente que van siguiendo una estrella a encontrarse con ese pequeño. Es la manifestación de Dios a todos los pueblos. La segunda epifanía se da en el bautismo del Jordán. Es la manifestación de Cristo, de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al pueblo de Israel. Se manifiesta a San Juan Bautista y al pueblo se manifiesta Cristo, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la tercera epifanía se da en las bodas de Caná. Es la manifestación de Cristo a sus discípulos, pero tiene un sentido profundo, un sentido muy grande esta manifestación en las bodas de Caná. Vamos a hablar de esas 3 epifanías a lo largo de este programa, así que te invito, quédate con nosotros, no te vayas, porque vamos a estar hablando de las epifanías. Vamos a iniciar con la primera epifanía, la epifanía a los Reyes Magos. Este acontecimiento que celebramos en el mes de enero y que pues es parte de la riqueza que ya se celebra o se celebraba y se empezó a celebrar en la iglesia en Oriente. De hecho, la celebración de Epifanía es tomada de la fiesta que ya se celebraba en la iglesia católica en Oriente. Esta fiesta, este acontecimiento, lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían de Oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo el rey se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ello se estuvo informado del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará al pueblo de Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por los datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos al Belén, les dijo: id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando lo encontréis, comunicádmelo para ir yo también a adorarle. Ellos después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo por encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y así, avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Palabra del Señor. Este acontecimiento que el evangelista Mateo lo sitúa como un acontecimiento histórico en tiempos del rey Herodes.
Aquí encontramos muchos elementos muy ricos para una reflexión que podríamos llevarnos todo el programa solamente reflexionando estos elementos. Sin embargo, voy a tomarlo de manera general para ir entendiendo, ir ahondando en este tesoro escondido. Nos encontramos a los reyes, que en un principio el Evangelio nos dice que eran magos. El término magoi, el griego magoi, se refiere a sabios de Oriente. Y eran dirigidos por una estrella. Llama mucho la atención que mientras el rey Herodes tenía a los escribas, a los fariseos, el pueblo judío tenía las escrituras, tenía la revelación, sabían el lugar exacto donde iba a nacer el Salvador, ni siquiera por curiosidad fueron a buscar al niño, a encontrarse con el niño. Sin embargo, estos personajes de Oriente, guiados solamente por una estrella, seguramente eran expertos en astronomía, seguramente incluso hasta expertos navegantes por la cuestión de las estrellas. Ellos supieron descubrir que en ese acontecimiento natural estaba sucediendo algo sobrenatural. Y por eso, siguiendo la estrella, llegaron a donde estaba el niño y con la alegría de ver que la estrella los guiaba, llegaron a donde estaba el pequeño con su madre y postrándose lo adoraron. La escritura no nos dice cuántos eran. Esto hay que tenerlo muy claro. Ellos, dice Cicerón, eran unos tipos de sabios. Con el paso de los siglos, Orígenes propone que sean 3, porque fueron 3 los dones que ofrecieron al niño: oro, incienso y mirra. Y podríamos hablar aquí del significado de los dones: oro por el reinado, incienso por el sacerdocio, la mirra por el sacrificio, por la muerte precisamente que el Señor va a tener en la cruz. Ya Orígenes nos propone que fueran 3 magos, porque fueron 3 dones. Tertuliano, allá en los primeros siglos de la iglesia, les va a llamar casi reyes, porque en el Salmo 70, versículo 12, dice: los reyes de la tierra se postrarán y ofrecerán sus dones. Entonces Tertuliano, leyendo el Salmo, dice, se refiere a estos magos. De ahí es que surge esta tradición de llamar a esos magos reyes, y nosotros ahora lo conocemos como los 3 reyes magos. La Epifanía, este acontecimiento en la iglesia se celebra como la Epifanía, manifestación a todos los pueblos. ¿Por qué? Bueno, en el siglo VIII se le empieza a dar nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. Esos son los nombres que la tradición de la iglesia pues nos ha transmitido hasta nuestros días. ¿Por qué 3? Incluso cuando uno ve algunas imágenes de los Reyes Magos, nos lo presentan con tonos de piel distinta: un negrito, un güero y uno de tez amarilla. Pareciera que hace referencia precisamente a los 3 continentes hasta ese momento conocidos: el continente africano, el continente europeo y el continente asiático. De hecho, la tradición es tan rica en estos signos que por eso también nos presenta 3 medios de transporte típico de cada uno de estos continentes: un elefante, un caballo y un camello. Entonces, por eso la iglesia nos propone esta fiesta como la manifestación a todos los pueblos. Dios se manifiesta a todos los pueblos hasta ese momento conocido. América todavía no era descubierta hasta el siglo XVI, siglo XV-XVI, con Cristóbal Colón. Entonces no había posibilidad de que un mexica atravesara todo el continente para ofrecer regalos al niño. Es por eso que la tradición nos presenta a estos 3 personajes
que representan los tres continentes. Es la manifestación de Dios al pueblo, a los pueblos paganos, a todos los pueblos representados en estos tres personajes, hombres de buena voluntad, hombres con un corazón dócil para caminar en medio de las dificultades, incluso en medio de la noche, en medio de la oscuridad, siguiendo una estrella, siguiendo esa luz. Por eso la liturgia en Navidad, en el momento del acontecimiento del nacimiento, nos presenta esta gran luz que nace de lo alto. Es Cristo que viene a iluminar la creación. Es Cristo como ese sol resplandeciente que ilumina el universo. Los magos de Oriente, en medio de esa tiniebla, en medio de la noche, van en busca de ese gran sol, de esa gran luz de Cristo, y lo hacen guiados por una estrella. Mientras que Herodes, los sacerdotes tenían la escritura, tenían la revelación, pero ni por casualidad quisieron seguir a los magos para encontrarse con el niño. De hecho, Herodes, en su afán de conservar el poder, se siente amenazado. Por eso dice, no, aquí no hay más rey que yo. Vayan, avísenme, cuando encuentren al niño me avisan para que yo vaya a adorarle. Ya sabemos que la intención de Herodes, para conservar el poder, para conservar su reinado, para que nadie venga a quitarle ese trono, quería matar al niño. Hoy, pleno siglo XXI, si seguimos habiendo muchos Herodes, porque a veces no queremos que Cristo nazca, porque queremos reinar nosotros en nuestra vida. Queremos ser los amos y señores de nuestra existencia y no queremos a nadie darle cuentas, a veces mucho menos a Dios. Entonces, pleno siglo XXI, hoy todavía seguimos habiendo muchos Herodes que no queremos que el niño nazca, que no queremos encontrarnos con esa luz. Pero también hay muchos magos, hay muchos reyes que en medio de la noche siguen esa estrella porque desean encontrarse con el Señor. Esa es la primera epifanía de la cual vamos a estar hablando a lo largo de este programa. 3 epifanías, 3 manifestaciones. Vamos a un corte, vamos a música y regresamos en un momento aquí en Un Tesoro Escondido. Voz y Vida Multimedios transmite para ti con un amplio equipo de voluntarios y profesionales enfocados en dar a conocer el Evangelio de nuestro Señor. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Somos Voz y Vida Multimedios. Formamos la gran familia, unidos por el Espíritu de amor. Seguimos aquí en tu programa Un Tesoro Escondido y vamos a analizar, vamos a ver la segunda epifanía, que es el bautismo del Señor. Ese lo encontramos en el capítulo 3, versículo del 13 al 17 del Evangelio de San Mateo. Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Bautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma, y venía sobre él, y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Aquí encontramos la segunda epifanía, es decir, la manifestación de Cristo, la manifestación de Dios al pueblo de Israel. Es la primera ocasión en todo el Nuevo Testamento
que vemos de manera clara las tres personas de la Santísima Trinidad. El Espíritu que desciende en forma de paloma, el Hijo que está siendo bautizado en el Jordán, y escuchamos, se hace audible la voz del Padre que dice: este es mi Hijo muy amado. Este momento en que la Santísima Trinidad se hace presente, lo vamos a volver a ver en la transfiguración del monte Tabor. Cristo transfigurado, su rostro resplandeciente, la voz del Padre y la nube que cubre todo el ambiente, el lugar donde se encuentra Cristo con sus discípulos. Y la nube en el Antiguo Testamento también es la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Esta epifanía nos habla precisamente de la manifestación de la Santísima Trinidad. Y aquí podríamos decir, bueno, Jesús, ¿por qué se bautizó si él no tenía pecado? Él no necesitaba el bautismo, él ya es hijo de Dios desde toda la eternidad. Bueno, dicen los padres de la iglesia, los santos padres de la iglesia, con su bautismo santificó todas las aguas que iban a servir para santificarnos a nosotros a través del sacramento. Cristo inaugura este sacramento que después en el Evangelio de San Juan, en capítulo 3, en el pasaje a Nicodemo le va a decir: es necesario nacer del agua y del Espíritu. Quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Es por eso que para nosotros el sacramento del bautismo es la entrada para que el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, more en cada uno de nosotros. Son tres regalos que recibimos en el bautismo. Somos hijos de Dios, hijos del Padre. Somos hermanos de Cristo, miembros de su cuerpo místico, que es la Iglesia, y nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Y pudiéramos hablar, y hay una catequesis, y hay muchas catequesis, de hecho, sobre el sacramento del bautismo. Incluso en el Catecismo de la Iglesia Católica, ahí podemos encontrar todo lo referente a este maravilloso sacramento. Yo quiero hacer referencia a el lugar, haciendo un poquito de geografía bíblica, el lugar donde Jesús se bautizó. Dicen los estudiosos que fue en Betania, no en Betania donde tenía la casa Lázaro, amigo de Jesús, sino al otro lado del Jordán, es decir, en la parte más baja del río Jordán, en la parte donde desemboca el río Jordán y se une con el mar. Es la parte más baja del río. Ahí, dicen los estudiosos, ahí bajó Jesús a recibir el bautismo. Y este lugar se convierte en un lugar teológico, o en un lugar muy, muy especial, porque es el lugar de paso que siguieron los patriarcas. Recuerden, Abraham fue llamado de Ur de Caldea y empieza todo un peregrinar. Entonces los patriarcas, no solo Abraham, sino Isaac y Jacob, pasan por este lugar. Es lugar de paso en este camino de la fe de los patriarcas. Es el paso de los profetas también entre Mesopotamia y Canaán. Se dice que Jacob cuando lucha con el ángel, cuando le rompe una costilla, está toda la noche luchando, fue precisamente en este lugar. Cuando Dios, por medio del ángel, le cambia el nombre de Jacob a Israel, pueblo de Dios, se da precisamente en esta situación geográfica. Allí también entrarán el pueblo judío, guiados por Josué, cuando entran a la tierra prometida, aquel pasaje donde van los sacerdotes con el arca de la alianza y el río se seca y pueden entrar ellos a la tierra prometida, que también es símbolo del bautismo. Es por la gracia de Dios que el río Jordán, el río
que son las aguas del bautismo, entramos a la tierra prometida. Pero vamos a seguir hablando de este tema tan interesante en un momento. Vamos a la pausa. Escuchas Voz y Vida Multimedios, llevándote el Evangelio de nuestro Señor directamente a tus oídos. En directo desde calle 5, número 317, Altos, Colonia Centro, código postal 94500, de Córdoba, Veracruz, México. Somos Voz y Vida Multimedios, unidos por el amor. Muy buenas tardes, seguimos aquí en tu programa Un Tesoro Escondido. Y estamos hablando de la segunda Epifanía, el bautismo del Señor. Y hablábamos de este lugar donde Jesús fue bautizado en el Jordán, pero en la parte más baja del Jordán, la que desemboca ya al mar propiamente, que fue un lugar históricamente con un signo muy bonito, porque los patriarcas precisamente pasaron por esos lugares. Incluso Jacob, se dice que ahí fue la lucha con el ángel, ahí es donde Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. También que seguramente fue en este lugar donde Josué lleva al pueblo para entrar a la tierra prometida. Va con el arca de la alianza, y mientras los sacerdotes llevaban el arca, el río disminuyó su cauce y pudieron pasar todos. Eso también es signo del bautismo. Es el agua del Jordán que por la gracia de Dios sirve para llegar, para entrar a la tierra prometida. Nosotros, a través del agua del Jordán, a través del bautismo, a través de este sacramento, podemos entrar, así como lo hizo Josué, podemos entrar a la tierra prometida, a la patria celestial. También se dice que Elías fue arrebatado al cielo en este lugar. Entonces este lugar geográfico se convierte también en un lugar teológico, porque convergen los patriarcas, converge el éxodo, la liberación de Egipto, la entrada a la tierra prometida, y los profetas. Los patriarcas, a ellos se les dio la promesa del gran pueblo, numeroso como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. La liberación de Egipto, que podríamos decir culminó con la entrada del pueblo libre a la tierra prometida, y los profetas que anunciaron durante un gran periodo de tiempo al Salvador. Y Cristo aquí desciende al Jordán, a la parte más baja del río. Y eso también tiene una importancia muy grande para nosotros, porque el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento. Él mismo va a decir: arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de Dios ya está cerca. Entonces, en este arrepentimiento, Jesús baja al río, Jesús se bautiza en el río. Es decir, Jesús desciende a la profundidad de nuestros pecados, de nuestras limitaciones, de nuestra bajeza, nuestra pequeñez que se ha debido a causa del pecado. Él desciende, así como resucitado va a descender a los infiernos. Ahora aquí en el bautismo desciende a las profundidades de nuestra pequeñez para rescatarnos, y se escucha la voz del Padre: este es mi Hijo amado. Y el Espíritu Santo desciende sobre Cristo, lo consagra. No solo lo consagra, sino más adelante en el mismo pasaje vamos a escuchar cómo lo empuja. Algunas traducciones dicen lo conduce. El texto griego dice ekbalo, lo empuja, lo lleva, lo arroja al desierto, donde van a venir después las tentaciones. Entonces, este acontecimiento del bautismo es la manifestación de Dios, la manifestación de la Santísima Trinidad a el profeta, a Juan el Bautista, que es el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento. Muchos van a decir también, es el evangelista del Nuevo Testamento, porque nos va a decir: Él es el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Esta es la segunda Epifanía. La primera fue la manifestación de Dios a todos los pueblos en aquellos magos de Oriente. Esta segunda Epifanía es la manifestación de Cristo al pueblo judío. Por eso convergen aquí los patriarcas, el Éxodo y los profetas, como ya lo estuvimos mencionando. Y vamos a hablar de la tercera Epifanía, las bodas de Caná. Ese pasaje lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos, y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta el borde. Sacadlo ahora. Y les dice: y llevadlo al maestresala, al mayordomo. Ellos lo llevaron. Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí lo sabían. Llama el mayordomo al novio y le dice: todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí. Vamos a un corte y regresamos para reflexionar este maravilloso pasaje, la Epifanía, las bodas de Caná. En un momento regresamos. Voz y Vida Multimedios transmite para ti con un amplio equipo de voluntarios y profesionales enfocados en dar a conocer el Evangelio de nuestro Señor. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Somos Voz y Vida Multimedios. Formamos la gran familia, unidos por el Espíritu de amor. Estamos de regreso aquí en un tesoro escondido, y estamos precisamente como ese buscador en aquel campo. Estamos tratando de descubrir, de ver ese gran tesoro que encontramos en estas 3 epifanías, los Reyes Magos, el bautismo, y ahorita vamos a hacer un comentario a la tercera epifanía, las bodas de Caná. A veces el Evangelio de San Juan es difícil de leerlo porque es profundamente teológico, a diferencia de los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas. Juan siempre tiene una mirada muy profunda, y nos podemos perder en la superficie, en el acontecimiento de lo sucedido, pero Juan siempre nos invita a ir más profundo. Llama la atención que el Evangelio capítulo 2 de San Juan empieza este pasaje diciéndonos 3 días después, y parece que en pasaje anterior está hablando de los discípulos, la vocación de los discípulos, como Jesús llama a los discípulos, y dice 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea. Esos 3 días parece que nos está hablando de aquellos 3 días en que Cristo estuvo después de la cruz en el sepulcro, porque al tercer día resucitó. ¿Por qué digo esto? Porque nos podemos quedar con el acontecimiento de la boda, con el momento en que no había vino. María intercede, María toma la iniciativa porque ella estaba invitada a la boda,
Y nos podemos así quedar con el acontecimiento como algo histórico. Sin embargo, Juan nos invita a ir más profundo, a reflexionar más profundo sobre este pasaje. Las bodas de Caná, estaba invitada María. El Antiguo Testamento, siempre la alianza va a ser vista como un banquete, como unas bodas. Incluso el Cantar de los Cantares, pues es es el esposo que le canta a la esposa. Es un pasaje de amor entre Dios y su pueblo. Y en el Antiguo Testamento se va a hablar de la alianza, del pacto que Dios hace con el pueblo como una boda. Hoy, en este pasaje, Juan nos habla de una boda donde estuvo invitada María. En las nuevas bodas de la creación, en las bodas de la redención, en las bodas de nuestra salvación, María fue la primera invitada. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas, cuando el ángel va con María y le dice: alégrate María, llena eres de gracia. Ella es la primera invitada a este gran banquete de bodas. San Juan nos va a hablar también de las bodas en el libro de Apocalipsis. De hecho, el final de los tiempos va a terminar como una gran boda, las bodas del Cordero, donde Cristo va a celebrar esta boda con su esposa, la iglesia. Entonces, en este marco de las bodas, tenemos que entender el Evangelio de San Juan. Es el anuncio del verdadero banquete al cual estamos invitados. La iglesia es la esposa del Cordero. No había vino, se había acabado el vino, pero sí había seis jarras de agua para las purificaciones. Eso ya nos está hablando del Antiguo Testamento. Habían perdido el vino, se les había acabado el vino. Lo único que tenían era el ritual o el ritualismo de la purificación. Y es algo que Jesús siempre les va a decir a los fariseos, ¿no? Se quedan con la cuestión externa de la purificación, pero Dios quiere misericordia, no sacrificios. Cristo, en estas bodas, al no haber vino, Él instaura un nuevo momento, el momento del vino nuevo, del vino mejor, por la intercesión de María. Así como María fue invitada, la primera invitada a las bodas de Caná, también fue la primera invitada a las bodas del Cordero. Es por invitación de María que Cristo nos entrega este vino. Es el sí de María, el hágase en mí según tu palabra, que permitió la encarnación del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesús. Por eso para nosotros María ocupa un lugar muy especial. Claro, de ninguna manera María es Dios, ni la vemos como diosa, ni mucho menos, pero sí como alguien muy, muy especial en este acontecimiento. María está en las bodas de Caná. María intercede por los novios. María intercede por la iglesia. María está intercediendo por cada uno de nosotros como madre. Y Cristo transforma el agua en vino. Ya parece que también esto nos habla del vino nuevo, de la sangre que es su sangre, este vino que se da derramado, esta sangre que se da derramada por todos nosotros. Por eso en la última cena Jesús va a decir: tomen y coman, este es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, haciendo precisamente la inauguración de la Santa Santísima Eucaristía, que es precisamente acercarnos al banquete del Señor. El vino que brota del costado de la cruz. Esas bodas a las cuales estamos invitados todos desde el momento de nuestro bautismo. Ya el agua de los ritos pues ya quedó atrás, aunque claro, el agua también como signo de purificación, también nosotros lo recibimos en el bautismo. Por eso dicen los padres de la iglesia que en el momento de la cruz brotó sangre y agua, que son los elementos de la fiesta, de estas bodas: la sangre, el vino y el agua.
del costado de Cristo brota sangre y agua, es decir, los sacramentos, el bautismo figurado en el agua y la sangre del costado de Cristo, es decir, su sangre preciosa, la Eucaristía. Entonces, el agua es también nuestro bautismo. Las bodas del Cordero, las bodas de Caná, nos está hablando de las nuevas bodas de nuestra salvación. Es este banquete nupcial al cual todos nosotros, por nuestro bautismo, estamos llamados a participar. Y al final de los tiempos, este momento se da precisamente como lo dice San Juan en Apocalipsis, como un gran banquete, las bodas del Cordero. Esta manifestación, esta epifanía de Cristo a sus discípulos. Por eso dice el Evangelio que a partir de este momento sus discípulos creyeron. De igual manera nosotros estamos llamados a creer en el Señor, porque se quedó presente, porque está con nosotros compartiendo su cuerpo, su sangre en la Eucaristía. Estas son las 3 epifanías que la Iglesia nos invita a celebrar a lo largo del año, a lo largo de los diferentes momentos en la liturgia. La epifanía de Dios a todos los pueblos por medio de los Reyes Magos, la epifanía de Cristo, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo al pueblo de Israel, y la epifanía de Cristo a sus discípulos, a cada uno de nosotros, para enamorarnos más de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Estamos llegando ya al final de este programa, de esta transmisión, un tesoro escondido, y esperemos que les haya gustado este programa, que como buscador de este tesoro hayamos descubierto, vayamos descubriendo cosas nuevas de nuestra fe, de la riqueza inmensa de nuestra fe. Yo aquí toco solamente algunos puntos, seguramente en casa podemos investigar mucho más sobre este tema. Yo solamente lo pongo así a manera de reflexión. Dios los bendiga, que tengan una muy excelente semana, que el Señor nos siga iluminando para seguir descubriendo los tesoros de la fe, del reino de Dios, y nos vemos próximo martes a esta hora, 5 de la tarde, aquí en un tesoro escondido, con un servidor, Eric Fentanes, evangelizador católico. Que pasen todos muy bonita tarde. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Escuchas Voz y Vida Multimedios, llevándote el Evangelio de nuestro Señor directamente a tus oídos. En directo desde calle 5, número 317, Altos, Colonia Centro, código postal 94500, de Córdoba, Veracruz, México. Línea de contacto 271-71-778-97. Correo electrónico vozyvidamultimedios@gmail.com, y en nuestras redes sociales somos Voz y Vida Multimedios, unidos por el amor.